Bueno, buenas noches. Los invito a meditar el Evangelio del día de hoy, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Y dice así: Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio podríamos decir que nos dice muchas cosas. Al menos a mi corazón le dice muchas cosas, un montón. A ver, primero, la bondad de Dios. Solo uno es bueno, solo Dios es bueno, nos dice Jesús. La bondad de Dios. Me gustaría quedarme pensando en esa bondad divina y en dónde la veo en mi vida reflejada, ¿no? A ver, digo, ¿dónde está esa bondad divina reflejada en mi vida? ¿Dónde está? ¿Cómo veo yo su bondad? ¿Cómo la experimento en realidad? Porque Dios no es una idea, no es una ideología, sino que es una experiencia, porque es una persona. Dios es mi Padre, mi Madre, mi Salvador, mi Redentor. Dios es una persona y su rostro visible es Jesús, el rostro del Padre, el rostro del Espíritu Santo. Él ha llegado a mi vida por algo, creo en Él, y creo en Él porque he tenido una experiencia. Y seguramente que fue una experiencia de bondad, de la bondad de Dios, de su amor, que se expresa de maneras muy diferentes en unos o en otros, y todo tendrá que ver con la experiencia de vida de unos y de otros. Entonces cada cual tiene una experiencia particular de Dios en su vida, pero que siempre va a tener que ver con su bondad, con su amor. Siempre. Y aquellos que han tenido o tienen y tienen experiencia de Dios, de su amor, de su bondad, no se quieren alejar. No. Yo creo que tenemos que recordar esa bondad cada día, especialmente, como decía la palabra en la primera lectura, en la primera carta de Pedro, recordar que vamos a ser probados, pero en ese momento de la prueba, seguro que antes hemos tenido experiencia de la bondad de Dios, de su amor. Entonces en ese momento, en el momento de la prueba, en el momento difícil,
Quizás en otros momentos en donde veo que me estoy perdiendo, que me estoy distrayendo, que me estoy yendo por otros caminos, recordar su amor que es fiel, que es misericordioso, que es extremadamente generoso. Experiencia de amor en su providencia, experiencia de amor en todas las liberaciones que he pasado en mi vida, en todas las sanaciones de mi vida, en todos los consuelos, en los momentos en que me he caído y Él me ha levantado, en momentos difíciles que los he superado gracias a su amor, a su bondad, a su gracia. Por un lado me dice esto, ¿no? Y quiero recordar este amor porque cuando las personas hemos pasado también muchas veces por momentos de cruz, de pruebas, por momentos muy críticos en la vida, me gusta recordar algo que he escuchado de Monseñor Rossi, del cardenal Rossi, el Padre Ángel, en donde él habla justamente, dice en sus homilías de Pascua, de Resurrección, que a Jesús le costó mucho más transmitir, no transmitirla porque él lo podía hacer, sino que el corazón del hombre recibiera su alegría, la alegría de la Pascua, la paz de la Pascua, del resucitado, que fue mucho más difícil eso que haberse unido al Jesús en la cruz. Eso para mí ha sido una experiencia muy palpable, la tengo muy fresquita en mi carne, en mi vida, en mi corazón. Es como que los momentos de cruz siempre me han pesado más y es como que siempre me ha costado salir de ese lugar, del lugar de la cruz, para encontrarme con ese Jesús resucitado. Siempre me ha costado. Por eso siempre me acuerdo y lo tengo tan presente esas palabras del Padre Ángel. Y bueno, y acá, aparte de esto, lo otro que me llega es este deseo de este joven, de querer vivir una vida en santidad, que es la vida perfecta, ¿no? Acá dice, la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le muestra unos mandamientos del amor a los hermanos. Pero él le dice, yo eso ya lo hago. Dice, ¿qué más puedo hacer? Todo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Miren qué cerquita que estaba. Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Ay, y después ven y sígueme. Qué difícil. No solamente para este joven. Porque él cuando lo escuchó, se entristeció y se fue apenado porque él poseía muchos bienes. Cuando escuchamos a veces homilías sobre este evangelio más de una vez, escuchamos como que Dios no nos pide eso, ¿sí? Y lo suavizamos, ¿sí? Es como cuando dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo, no tenés que arrancarte un ojo. Si tu mano es ocasión de pecado, arráncatela, córtala, tampoco Dios no nos pide eso. Si tu pie es ocasión de pecado, arráncalo. Tampoco Dios nos pide eso. Y así vamos, de alguna manera, siempre suavizando, interpretando de maneras tales que no tenemos que hacer cortes radicales, que no tenemos que hacer cosas que terminen de raíz,
con ciertas cosas que nos llevan al pecado o que nos llevan a una vida más lejana del corazón de Jesús o al corazón de Jesús. Entonces empezamos a relativizar, empezamos a conformarnos con menos, conformarnos con una vida también bastante mediocre. Porque en definitiva a veces no me corto la mano, ni me saco el ojo, ni me corto el pie, ni vendo, ni regalo todo lo que tengo, pero tampoco hago todo aquello que significaría la conversión de toda la maldad que hace que mi mano actúe mal, que mi pie vaya por el mal camino, que mis ojos no sean bien usados, con buenos fines, qué sé yo. Y que las posesiones que tengo tampoco sirvan para mi salvación, sino que sean motivo de condenación. Y todo aquello que en realidad me lleve al egoísmo es lo que en definitiva, pensando en mí, sea la causa de la condenación o la causa de aquello que hace que mi vida sea muy mediocre en mi vida de fe. ¿Quiero llegar a una vida perfecta como este joven? Bueno, entonces vamos preparando el corazón porque la entrega a Dios para una vida de santos, la santidad, que es el total, lo más perfecto, a lo que podemos llegar, significa una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios, que más de una vez no me va a gustar. Como Jesús le dijo a Pedro, al primer papa, ¿a dónde te voy a llevar? A donde vas a ir, capaz que no sea el lugar donde vos quieras, pero sí el que vos elijas. Más de una vez no nos va a gustar los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Más de una vez tiene que ver con raíces de tipo espiritual incluso, que están puestas, o mentales, que están puestas en este mundo y no en el reino. Y tengo que hacer trasplante, sacar las raíces de mi vida en todo aquello que no es de Dios, y no va a ser fácil, no va a ser fácil. A veces decimos, Dios nos llama a dar la vida. Cuando dice ámense los unos a los otros, ya no les pido que amen a los demás como se aman a sí mismos, sino que ahora les pido amen a los demás como yo los amé a ustedes. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de entregar la vida, como lo hizo Él. O sea que es total. La entrega es total. La entrega que se nos pide es total. No sé si estamos preparados para eso. Este mensaje que estoy diciendo, a mí misma me cuesta vivirlo, aceptarlo, vivirlo, pero hay algo que no quiero hacer y es negarlo. No quiero decir, no, esto no es así. No, sí, esto es así. Sí, es difícil, y Jesús lo dice acá. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. A veces no me cuesta dar una moneda, ¿sí? Y Jesús me pide dar la vida, pero si no empiezo dando monedas, ¿cómo voy a hacer una entrega de la vida? Si el dar monedas en realidad es un ejercicio previo al de dar la vida. Voy ejercitando mi corazón en entregas pequeñas para después hacer la gran entrega, y que es la entrega de la vida. Incluso la entrega de la propia voluntad, que es lo más difícil que hay.
entregarle mi voluntad a Dios, como hizo la Virgen. Y decir, ¿cómo hago entregar mi voluntad? Y decir, a ver, yo quiero ir por este lado. Y Jesús me dice, no, pero es mejor por acá. No, no, pero yo estoy segurísima que es por acá, que este es el camino. Y Jesús me dice, no, mirá, es mejor por acá. Y tener que renunciar. Pensemos en algo que me cueste mucho. Que a veces son cosas pequeñas, que nos cuestan horrores. Imagínense lo que es entregar la vida como lo hizo Jesús, como lo hicieron los mártires, que hoy siguen habiendo, de hecho. Gracias a Dios. Todavía hay personas que tienen el corazón adiestrados a las entregas, hasta llegar a la máxima, que es la entrega de la vida. La palabra dice aquí que Jesús le dice, es más fácil, dice, hijo mío, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, el ojo de una aguja no era una aguja de coser. El ojo de una aguja significaba las puertas pequeñas de las murallas que rodeaban a las ciudades de los tiempos de Jesús, y que estaban esas murallas preparadas para defenderlos de las conquistas de otros pueblos, de ataques de otros pueblos. Entonces, eran puertas muy pequeñas en donde un hombre tenía que entrar agachado, de tal manera que no pudiesen entrar con caballos ni de ninguna otra forma, ¿no? O sea, en donde hicieran muy difícil la lucha, sino como que dificultaban la entrada a la ciudad. Entonces era más difícil que un camello, que es mucho más grande que un caballo, entrar por el ojo de una aguja, a que un rico entre por el reino de Dios. O sea, no lo estaba haciendo el Señor imposible con lo que dijo, sino que simplemente lo estaba diciendo que era muy difícil. Que un rico se baje de su caballo, eso es algo muy difícil. Pero bajarnos del caballo nos cuesta a todos. Entrar por la puerta estrecha, por el camino estrecho, por la puerta pequeña, eso nos cuesta a todos. Eso nos cuesta a todos. Porque todos tenemos, de alguna manera, siempre tenemos alguna riqueza, somos poseedores de alguna riqueza, que aunque no sea material, puede llegar a ser espiritual. Y quizás el Señor también me pida eso. Y me diga, bueno, hasta acá llegaste con esto, ahora dámelo, ahora quiero que me sirvas de otra manera, quiero que me des gloria con tu vida de otra manera. Y no con estos dones que son míos, que yo te he dado. Quizás esas sean mis riquezas, dones que el Señor me ha dado y que me pide que le entregue en este momento. Bien, y a mí me cueste, porque me crea indispensable, porque crea que el resto del mundo no puede vivir sin mis dones. Como si Dios se agotara en mi persona, como si el amor de Dios se agotara conmigo, o con los dones que Él me ha dado. Entonces Jesús dice, los discípulos le dicen a Jesús, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Y de alguna manera lo que está diciendo, lo que le dice a mi corazón en realidad, ¿no? Lo que le dice a mi corazón el Señor es, no importa lo imposible que vos lo veas, no importa cómo interpretes esta palabra, no importa tu visión de la vida, no importa. Lo que importa es una sola cosa, una sola. Lo único que importa es que creas en mí. Lo único que importa es que me creas.
que me entregues tu vida, que confíes en mí, que confíes en mi propuesta, dice Jesús. Que confíes en mí, que no tengas miedo, que te dejes amar. No importa lo difícil que lo veas, no importa, porque conmigo, dice el Señor, todo es posible. Hasta la entrega de la vida. Porque incluso la entrega de la vida es un don. Todo es don. Entonces, lo que no hay que limitar es el amor y el poder de Dios para darme todo lo que necesito para mi vida, para que yo le dé gloria con mi vida. Eso es lo único que no tengo que limitar. Pero en lo que respecta a mí, sí. En lo que respecta a mí, sí. Sí me conviene verme pequeñita. Sí me conviene verme que yo no puedo sola, que hay cosas que no puedo, que hay muchas cosas que tengo que convertir, que tengo que cambiar. Pero también reconocer que tengo lo más grande como hija de Dios que puede llegar a tener un ser humano, y que es mi fe en Jesús. Y esas son las riquezas, esa herencia de la que nos hablaba en la primera lectura, que nos espera. En donde yo tengo puesta mi mirada, en esa herencia. Soy hija del Rey, soy una princesa. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo no puedo nada, pero Él es mi Padre y Él todo lo puede. Yo puedo equivocarme y pensar mal, discernir mal, elegir mal, pero Él es el Dios de las 1000 oportunidades. Es aquel que perdona 70 veces 7, o sea, siempre. Que yo reconozca mi error y le pida perdón. Es aquel que me va a levantar y que va a hacer de mi pobreza una gran riqueza, una perla preciosa. Es aquel que me ama tanto, tanto, que quiere lo más grande para mí. ¿Cómo puedo dudar de Él? Puedo dudar de tantas cosas, de mí, pero no puedo dudar de su amor, de su bondad, como decía al principio. De eso no. Puedo dudar de mí por mis grandes pecados, porque los tengo y grandes. Pero no puedo dudar de su misericordia, que es más grande que mi pecado. Es infinita. Qué ricos, cuánta riqueza poseemos por el solo hecho de tener fe. Que el Señor nos bendiga con una fe grande, 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 infinita. Y nos bendiga con una entrega de vida total, con el don de la santidad. Que nos bendiga con ese sueño que Él tuvo cuando nos pensó al crearnos. Que podamos hacerlo vida, que podamos decirle sí. Amén. Bendiciones.